Paz de Cristo. Le damos gracias a Dios por este nuevo día, ¿verdad? Que nos permite, que nos presta. Y gracias a Dios porque vamos ya en el estudio número 23. Este es el estudio número 23 y emocionadas estamos por esto, ¿verdad? Pues quiero disculpar a mi esposo, ¿verdad? Porque ahora no pudo estar con nosotros, tuvo un compromiso. Me toca impartir el estudio esta vez, pues, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para ustedes, ¿verdad? Pero, pues, no hay nada más que decir, más que entramos directamente a la palabra de Dios, ¿verdad? Al estudio que vamos a estar estudiando este día. Y vamos a empezar con una muy buena oración para que el nombre de Dios sea exaltado, glorificado y bendito por los siglos de los siglos. Padre de misericordia, te damos gracias porque tú eres tan bueno y que nos has proveído de esta preciosa palabra, de esta guía espiritual, esta palabra tan bonita, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque sigues siendo bueno. Solamente te pido que tú obres en nuestros corazones y hables directamente por medio de tu palabra a nuestro corazón. Danos el mensaje que tú tienes que darnos en este día y queremos darte toda la gloria, toda la honra, porque solo tú eres digno, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y damos comienzo a esta preciosa palabra de Dios. Y para esto ya voy a estar terminando el versículo 17, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrarlo en este día. Y para eso, primero, quiero leer estos dos versículos. Son muy importantes y son claves para este estudio. Pero en sí vamos a estar estudiando Mateo 17, 22 al 23. Pero es muy importante mirar estos dos versículos que abarcan aquí en este capítulo, donde dice que Jesús anuncia otra vez su muerte, ¿verdad? Él ya había anunciado una vez su muerte, si nos acordamos en el estudio que nos dio el pastor, del capítulo 16, ¿verdad? Cuando le está preguntando a Pedro y le dice, ¿quién creen? Le está preguntando a sus apóstoles, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues él dice, bien has dicho, bien has contestado, porque era la verdad, ¿verdad? Bueno, pues ahora, y él allí había anunciado una vez su muerte, pero aquí lo vuelve a anunciar otra vez. Y por eso es muy importante que lo leamos también. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Si se acuerdan, ellos cuando estaban en el monte de la transfiguración, que ya también estudiamos, ¿verdad? Cuando estos tres discípulos estaban con él, estaban experimentando algo hermoso. Bueno, pues allí él cuando hablaba con Moisés y Elías, era lo que él también les estaba diciendo, su plática que él tenía, que él era necesario de padecer y que su muerte iba a ser de Jerusalén. Pues aquí también tanto lo anuncia con las mismas palabras, ¿verdad? Que iba a ser muerto y resucitado, pues también hace los mismos anuncios en este versículo, en este capítulo 17 y versículo 24 y 27. Ahora imagínense todas las maravillas que los apóstoles estaban experimentando, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, y de repente decirles pues que era necesario que él padeciera y muriera
y luego iba a ser resucitado. Bueno, pues carnalmente ellos se entristecieron mucho porque su maestro, el que hacía grandes sanidades, grandes prodigios, grandes milagros, era necesario que padeciera, ¿verdad? Bueno, pues los primeros anuncios de su muerte fueron hechos por Jesús después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Fue donde yo les dije, les he dicho a ustedes, ¿verdad? Que fue donde él les anuncia por primera vez que era necesario que él fuera muerto y resucitado, pero también cuando él les pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro les pregunta, y después de esa revelación tan hermosa, después anuncia, ¿verdad?, que era necesario que él muriera. Este segundo anuncio fue declarado después de la siguiente gran crisis de su vida, en la transfiguración. Y allí fue donde él estaba hablando, ¿verdad?, con Elías y Moisés. Después de la confesión y confirmación de su deidad y su misión del Mesías, Jesús aclara a sus discípulos que su destino sobre la tierra no era el ocupar un trono, sino morir en la cruz. Y acuérdense que siempre que la multitud quería agarrarlo para hacerlo rey, ¿verdad?, él se iba de con ellos. Y por eso él casi no andaba entre la multitud, solamente le traían los enfermos, lo buscaban para que le sanaran a sus enfermos. Pero cuando ellos ya querían hacerlo rey, él se iba de con ellos, porque no era el propósito de Dios Todopoderoso agarrar su reinado desde el comienzo, ¿verdad? Ella traía un plan para la humanidad. Y en ese plan, él traía el plan de salvación para usted y para su servidora, ¿verdad? Y en ese plan estábamos nosotros, y por eso dice que era necesario que él muriera en la cruz para alcanzar a nosotros los gentiles. La primera predicción la encontramos en el capítulo 16, 21. Ahí es donde les estoy diciendo que da la primera predicción. Aquí en este capítulo, ahora sí especifica que Jesús sufriría muchas cosas de parte del Sanedrín en Jerusalén. La segunda vez añade su entrega. Esta segunda vez es cuando él añade que lo iban a entregar, ¿verdad?, en manos de hombres. Y estos hombres podían haber sido Pilato, ¿verdad?, y tanto Pilato también como los líderes judíos, porque eran los que lo estaban entregando por envidia, por celos y por todo lo que estaba haciendo él. Y él le dice, pues, ¿por cuál cosa me entregáis? ¿Verdad? Muchas cosas he hecho, díganme por cuál. Dice, porque tú siendo hombre te haces llamar hijo de Dios, pero él era Dios mismo que se hizo hombre, ¿verdad? Ambas profecías mencionan la muerte y resurrección al tercer día. Aquí agrega Mateo que los discípulos se entristecieron en gran manera. Pues aquí cerramos estos capítulos de Mateo, ¿verdad?, de Mateo 17. Y ahora sí, vamos a entrar al 24, del 24 al 27. Y cerramos el versículo 22 al 23 para que ustedes más o menos, porque la palabra de Dios es tan perfecta que se va entrelazando, ¿verdad? Desde el versículo 16, cómo se va entrelazando con lo que el pastor nos había enseñado, ¿verdad? De cómo él les pregunta a sus discípulos y luego como él declara que era necesario que él muriera y resucitara, y luego aquí también otra vez lo vuelve a anunciar porque es de suma importancia que le pusieran atención, ¿verdad? Porque era algo que iba a pasar. Luego ahora sí vamos a entrar al versículo 24 del capítulo 17. Del 24 al 27, lo voy a leer seguido, luego nos vamos a ir por versículos, ¿ok? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa,
Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Bueno, pues en el versículo 24 damos otra repetición. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Fíjense, no van con él directamente, ¿verdad? Van con Pedro, no están haciendo lo correcto. Ellos deberían de haber ido directamente con Jesús porque querían que Jesús pagara estas 2 dracmas. Y vamos a explicar qué significaba estas 2 dracmas, ¿verdad? Que era muy importante pagarlas porque estaba en la ley. Este incidente se encuentra solamente en Mateo. Cuando Jesús y sus discípulos volvieron al hogar en Capernaum, era donde también vivía Pedro, ¿verdad? Después de una larga ausencia, porque él se retiraba a otras ciudades para ir a predicar, a enseñar la palabra y a sanar a las personas. Pedro fue abordado por la pregunta, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? La dracma era una moneda de cobre griega y de valor aproximado al denario romano. Estas 2 dracmas equivalen a un día de trabajo de un jornalero, ¿ok? Es el trabajo de todo un día y eso equivale 2 dracmas, ¿ok? El encuentro con los cobradores de impuestos que únicamente relata Mateo no tenía nada que ver con los publicanos que los recaudaban para Roma, sino con uno de los impuestos judíos que establecía la ley, ¿ok? Este era un impuesto que la ley Dios le había dado a Moisés y lo vamos a encontrar en Éxodo 30 y sí me gustaría leerlo porque es muy importante para que podamos entender, ¿verdad? La palabra de Dios y para que podamos yo poderlo explicar y usted lo pueda entender. Es más bonito porque la palabra de Dios respalda, ¿verdad? A los servidores, a los que estamos enseñando. Y es muy bueno siempre respaldarnos con la palabra de Dios. Bueno, pues ahora vamos a entrar a Éxodo 30. Éxodo 30. Del 12 al 16. Ok, aquí lo ando buscando, aquí lo tengo ya. Voy a comenzar desde el 11 para entenderlo mejor. Habló también Jehová a Moisés, era lo que les estaba diciendo. Jehová le dijo a Moisés. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Este versículo 2 es clave. Rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba
dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Esta palabra de Dios, si se fijan, nos está explicando que se trataba de lo que cada israelita mayor de 20 años debía pagar como precio del rescate que Dios había establecido. Y era lo que le estaban cobrando a Pedro, ¿verdad? Y no fueron directamente a Jesús, fueron con Pedro y le dijo, tu maestro, ¿verdad? No le dijeron, Pedro, tú debes, tienes que pagar, ¿verdad? Porque era una ley que se tenía que hacer. Entonces le dijo, tu maestro, ¿verdad? Y ya, como Jesús conoce todas las cosas, la recaudación de esta aportación que la ley establecía se entregaba al santuario para su mantenimiento, ¿ok? Y era lo que ellos estaban tomando, ¿verdad? Este impuesto, ellos eran lo que le habían dicho a Pedro, estaba queriendo tomar este impuesto. El precio que Jesús iba a pagar por el rescate de toda la humanidad sería su misma vida. Ellos estaban cobrando un impuesto que la ley había puesto, ¿verdad? Este impuesto le estaban cobrando a ellos y que ellos era necesario que lo dieran, pero ellos ni cuenta se estaban dando que nuestro Señor Jesucristo en su plan de rescate para la humanidad tenía en ese plan pagar el rescate que a usted le pertenecía y a mí me pertenecía. A ellos le pertenecían pagar esta deuda, ¿verdad? Porque Dios lo había establecido en la ley, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo vino a la humanidad, Él iba a pagar un rescate por toda la humanidad y era necesario, y por eso está anunciando su muerte y su resurrección. Y por eso quise explicarlo desde que Él anuncia que era necesario, que iba a morir, ¿verdad? Que iba a ser crucificado. Y es muy importante porque Él iba a dar ese rescate por nosotros. Nosotros no ni siquiera merecíamos, ¿verdad? Íbamos derecho al infierno porque nosotros hacíamos lo malo, pero era necesario que Él pagara un rescate por nosotros, pues si no pagaría ese rescate con su propia vida, nosotros no tuviésemos salvación de nuestras almas, y por eso iba a ser necesario que Él padeciera. El impuesto debía pagarse en moneda judía. El tributo anual se recogía en primavera y comenzaba a pagarse unos 15 días antes de la Pascua. Le estaban cobrando en este tiempo donde él ya iba a ser próximo a que lo entregaran, ¿verdad? Para padecer por nosotros. Y ya estaba próximo a ser entregado. Y él está anunciando por eso, porque estaba cerca. Y estos tributos se cobraban en este tiempo que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Y fue donde pagó el precio por nosotros, ¿verdad? Fue donde pagó el rescate, y ellos están cobrando este tributo a todos los judíos, y ellos lo tenían que pagar una sola vez al año, pero tenían que hacerlo año con año, ¿verdad? Luego, para que no hubiera entre ellos mortandad ni nada por el estilo, como yo les estaba leyendo, pues el impuesto del templo era llamado expiación para el alma. Y era lo que estaba pasando, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo iba a pagar el precio
para liberar nuestras almas de la esclavitud que tenía nuestra alma. Y él era necesario que él lo padeciera por nosotros. Él no tenía que haber padecido, pero gracias a su gran amor y misericordia, porque dice su palabra, de tal manera amó Dios a este mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es lo que Dios quería para nosotros, quiere para usted y quiere para toda la humanidad, que los que escuchen el mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo haya una esperanza para ellos, una esperanza de aliento, una esperanza que hay una vida diferente, una vida de paz, una vida de amor que nuestro Señor Jesucristo pagó un gran precio por nosotros, su propia vida. No pagó 2 dracmas, como decía la ley, pagó su propia vida a precio de sangre. Él sufrió latigazos, sufrió escupitazos, sufrió muchas cosas de los hombres, como él lo está anunciando, ¿verdad? Él lo está anunciando, es necesario padecer mucho, que era necesario y morir y luego resucitar. Como dijo mi esposo, ¿verdad? A él nadie le quita la vida. Él la toma, él la da y la vuelve a tomar. Él es Dios sobre todas las cosas, pero era necesario pagar un precio por nosotros, por el rescate de toda la humanidad, porque íbamos derecho para el infierno, pero de allí vino nuestro Señor Jesucristo y nos rescató con su poderosa mano. Y gracias al nombre de nuestro Señor Jesucristo por su amor y su misericordia. Gracias a Dios porque Él es muy bueno y porque sigue siendo bueno. Bueno, pues en el versículo 25 nos dice, Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús habla primero. Pues fíjense y acordémonos que Jesucristo escudriña nuestros corazones, escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser y él sabe nuestro pensamiento. Aún nosotros todavía no sabemos lo que vamos a decir, pero Dios ya conoce lo que nosotros queremos pedir, ¿verdad? Pues él escudriñó a Pedro y ya sabía lo que le habían cobrado. Y por eso él dice, él habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Simón es Pedro, ¿verdad? Simón Pedro. Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Mediante estas preguntas retóricas que le hace Jesús a Pedro, donde dice, ¿qué te parece, Simón? A ver, Simoncito, ¿qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes reciben los impuestos o los tributos? Acordémonos que lo que había dejado Dios, ¿verdad? Establecido en la ley que cobraran, ¿verdad? Era para el mantenimiento de la obra de Dios, del templo, ¿verdad? Era lo que Dios había establecido. Bueno, pues los reyes de la tierra todo el tiempo distorsionan todo lo que es de la ley de Dios. Y ellos cobraban impuestos para sus riquezas de ellos, para tener ellos más riquezas, ¿verdad? Y era lo que estaba distorsionando todo. Pero en la ley estaba establecido que cada hombre mayor de 20 años diera, ¿verdad? Este tributo. Bueno, pues los reyes de la tierra, ¿de quiénes reciben los impuestos o tributos? ¿De los hijos de ellos o de los extraños? Jesús quiere hacer reflexionar a Pedro y le pregunta si los hijos de los reyes, miembros de la familia real, pagarían los impuestos también. Le está preguntando, ¿los hijos de los reyes también estarán pagando los impuestos? A Simoncito, a ver, tú dime, ¿verdad? Porque, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pero fíjense Pedro lo que le dice. Y Pedro le dice,
aquí de sus hijos o de los extraños. Bueno, pues Jesús quiere hacer reflexionar a Pedro y le pregunta si los hijos de los reyes, miembros de la familia real, pagaban los impuestos. Jesús pretende hacer entender a Pedro que él, como miembro de la familia real, Pedro era miembro de la familia real. ¿Por qué? Porque era comprado, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo. Y él era ya de la familia real. Ustedes de la familia real. Yo soy de la familia real porque somos hijos del gran rey. Por eso pertenecemos a la familia real. No estaba obligado al pago de los tributos, pero todavía más como hijo de Dios. El impuesto que era para el templo de Dios era por derecho también suyo, por lo que no tenía obligación ni legal ni moral para pagar las 2 dracmas. O sea que si ustedes se acuerdan y se fijan, cuando nuestro Señor Jesucristo llama a sus 12 apóstoles, ¿verdad?, que los está doctrinando, los está enseñando, ¿para qué? Para que trabajaran en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque se me seca mi garganta. Era necesario, ¿verdad?, que ellos se mantuvieran con este impuesto, porque era para eso, para la mantención del templo de Dios. Y por eso le está dando estas preguntas retóricas para ponerlo a reflexionar a Pedro y que Pedro pues reflexionara, ¿verdad?, que él era un hijo de Dios, que trabajaba en la obra de Dios y por tal razón le pertenecía, ¿verdad?, estos atributos que estaban cobrando, porque él era un siervo del Dios viviente, así como ahora, ¿verdad?, que paga a las personas sus diezmos, es para el mantenimiento de la obra de Dios y para que se pague la renta y siga en funcionamiento. Pues esta ley había dejado Dios allá en Éxodo, ¿verdad?, que le había dicho a Moisés. Jesús era Dios mismo manifestado en carne, por lo tanto, a él no le pertenecía pagar nada porque él era el dueño del templo. El templo era, él era el dueño de el templo, ¿verdad? Por eso no le pertenecía pagar, porque él había establecido que su nombre se glorificara en un tabernáculo, luego se cambia al templo, ¿verdad? Y el... a él no le pertenecía pagar nada, a él se le debería de haber dado los tributos, porque el templo era su casa. Cristo mismo había dicho que él era mayor que el templo, mayor, él era Dios, el dueño del templo. Por eso él no le pertenecía pagar, ¿verdad? Que no, porque él era el dueño, él era mayor que el templo, ¿verdad? Bueno, pues ellos de todos modos le cobraron a él estos atributos, estos impuestos, pero aquí hay un plan divino de salvación tan hermoso y tan perfecto que primero lo miramos en una gloria perfecta en el monte y él, sus vestiduras se cambian de un resplandeciente glorioso y se da a conocer como el unigénito, como el único Dios verdadero. Luego allí que baja, ¿verdad? Miramos la sanidad que había hecho y luego de allí anuncia, ¿verdad?, que él era necesario de padecer por nosotros. Pues aquí ya está anunciando que iba a comprar a la humanidad, ¿verdad? Y no nomás iba a pagar 2 denarios, con su propia vida iba a pagar. ¿Por qué? Porque iba a hacer expiación para nuestra alma.
Luego el versículo 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo. Y dáselo por mí y por ti. En la condición de hombre, Jesús se sujeta a la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplir la ley. Y la ley se cumplió en él cuando él anuncia que era necesario que él padeciera por nosotros. Y ahí es donde se cumple la ley. Él no vino a no cumplir la ley, pero él dijo, pero sin embargo, ve y saca este dinero para que lo pagues. Pues él estaba cumpliendo la ley, no solamente esa ley de pagar, ¿verdad? La moneda, las monedas, sino que él era necesario que nos libertara nuestra alma, nos libertara nuestro corazón de la esclavitud del pecado. Sus padres tributaron conforme a lo establecido por la ley. A los 8 días de su nacimiento, como hombre, él obedecía las leyes establecidas aquí en la tierra. Como Dios, todo se sujetaba a él. Aún las aves de los cielos y los peces del mar se sujetaban a él. ¿Por qué? Porque mandó a Pedro a que le sacara a un pececito la moneda, ¿verdad? Aún los peces, los animales del mar se sujetaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues como Dios Todopoderoso, todo está sujeto a su palabra. Jesús se da cuenta que no pagar el impuesto incrementaría el rechazo de las gentes y abriría un camino para nuevas acusaciones de los grupos que estaban buscando algo contra de él para condenarle a muerte. Nadie se había dado cuenta que Jesús pronto pagaría por nuestra libertad. La humanidad estaba destinada a la muerte, pero hubo una persona que pagó por nuestra libertad y su nombre es Jesús de Nazaret, para que usted tuviera la libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de pedirle a Dios directamente. Ya no, usted no puede ir a nadie más que a Dios directamente. Ya no hay intermediarios que usted utilice para que usted pueda conseguir su petición que usted está teniendo, ¿verdad? No, ya no tenemos, ya Dios pagó el precio para que yo fuese libre para adorar, libre para exaltar, libre para pedir por mis necesidades, libre para estar en Cristo Jesús y seréis libres. Y dice la palabra de Dios, y verdaderamente somos libres, libres en Cristo Jesús para adorarlo, para exaltarlo, para glorificarlo. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Esta gran verdad, esta es la verdad divina de Dios, que Él pagó un precio por nosotros, ¿verdad? Y ya pronto vamos a estar celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora que se acerca, ¿verdad? Abril. Y aquí es donde Él paga un precio por nosotros. Bueno, y conoceremos la verdad y la verdad nos iba a hacer libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y libre soy con la sangre de Jesús. Libre soy para cantarle al Rey de Reyes. Libre soy para adorarlo. Libre soy para exaltarlo y bendecirlo y glorificarlo y decirle que solamente Él es Rey y que Él es el único y que no hay nadie fuera de Él. No hay nadie quien salve. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que
ha de venir. El Dios Todopoderoso, el que pagó el rescate por mi alma. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Hermanos, este es el estudio de este día. Mis deseos es que Dios les bendiga, Dios les multiplique y vamos a despedirnos con una oración poderosa porque el Dios Todopoderoso nos ha hecho libres. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, gracias por haber pagado un precio tan alto que no deberías de haber pagado, pero sin embargo, gracias a tu amor y a tu misericordia, gracias, Señor, por haber pagado ese precio de sangre, Señor, para que yo fuese libre de toda enfermedad, libre de toda amargura, libre de todo dolor. Gracias, Señor, porque por tu sangre y por tus llagas fuimos nosotros curados y sanados. Gracias, Dios poderoso. Te alabamos y te bendecimos por esa libertad que nos das de adorarte. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos que están conectados. Bendice sus hogares, bendice a las almas que están llegando a estos estudios, bendícele su corazón, que ellos entiendan y sepan que hay un Dios poderoso que pagó un precio por su alma. Gracias, Señor, y bendito seas por los siglos de los siglos. Te alabamos y te glorificamos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Los amamos en el amor de Cristo.